Buen día. Hoy quiero contarles un poco sobre un gran matemático y un personaje muy interesante de la antigüedad griega. Este personaje se llamaba Pitágoras, Pitágoras de Samos. ¿Por qué voy a Pitágoras? Porque es un personaje que normalmente ha sido tomado de manera muy simplista y hasta trivial. Todos conocemos, más o menos nos enteramos en algún momento de nuestras vidas acerca del famoso teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cuando cruzamos una plaza en diagonal, sabemos que nos estamos ahorrando algunos metros, que es más corto el trayecto. Bueno, Pitágoras nos muestra en principio esto. No fue el primero en darse cuenta de este hecho, pero sí fue el primero en que lo demostró matemáticamente. Y acá tenemos que hacer hincapié en una cuestión matemática. A Pitágoras no fue el primer matemático de la historia ni nada que se le parezca. Hubo otros matemáticos o personas o sapiens, vamos a decir, más anteriores, homo sapiens, interesados en cuestiones numéricas básicas. Y si nos ponemos a rastrear históricamente podemos llegar hasta, no sé, 30.000 años. He visto algunos pequeños escrituras que se encontraron, que datan de unos 30.000 años o algo más, donde ya se nota que la curiosidad por el ser humano sobre los números, digamos, había marcado, digamos, ciertas secuencias. Pero estos son datos históricos y anecdóticos, pero muy interesantes también de analizar. Pero por ahora nos vamos a centrar en Pitágoras. Los egipcios ya tenían su matemática, como veremos las pirámides nos muestran claramente que tenían un buen conocimiento de geometría, pero utilizaban la matemática como algo práctico, algo para calcular lo que necesitaban para su supervivencia, sus cuestiones económicas y cosas por el estilo, pero no la matemática de una forma formal, una forma ya en serio, digámoslo, para ser más brutalmente simple como lo trató Pitágoras. Tales, que fue el maestro de Pitágoras, es considerado el primer filósofo de la historia. El filósofo también era un gran matemático, pero bueno, Pitágoras dio un paso mucho más interesante en la historia de la humanidad, y este paso fue que él concibió la matemática como una disciplina donde uno ya no podía decir las cosas, sino que había que demostrarlas. O sea, ahí nace el concepto de demostración, un concepto fundamental no solo en la matemática, sino en la ciencia en general. No basta con decir las cosas, sino que hay que demostrarlo. Y ahí apareció, digamos, un concepto completamente novedoso en la historia de la humanidad: la demostración. La demostración matemática. Ahí nace lo que podemos denominar la matemática formal. Fue el primer matemático formal de la civilización. Algo que nunca te cuentan en los colegios, ni siquiera en la universidad tampoco te dicen mucho sobre estas cuestiones. Entonces tenemos a Pitágoras como el primer matemático formal. También hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de Pitágoras, porque en general se habla de los pitagóricos, que no era solo Pitágoras, sino era un grupo que estaba con él, incluyendo a su mujer, que también era matemática, que trabajaban en cuestiones de distintas
de distintas índoles, digámoslo así. Y no solo eran matemáticos, sino que hacían de todo un poco, eran personas muy interesantes, muy curiosas, que trabajaban en distintas ramas del conocimiento humano. Por eso es que los griegos marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, que hasta hoy sigue vigente. Pitágoras, esto va a ser una introducción, digamos, al pensamiento pitagórico y de los pitagóricos, porque no, como dije, no es el único, sino una escuela, es decir, un grupo de personas, no sé cuántos habrán sido, históricamente hablando es muy difícil determinar esto, pero era un grupo de personas que trabajaba en cuestiones múltiples, incluyendo la música, las notas musicales, y hay un sinfín de cuestiones a analizar. Pitágoras también fue el primero que pensó que el universo podía ser explicado mediante el lenguaje matemático. O sea, que las matemáticas eran el lenguaje mediante el cual nosotros los humanos, digámoslo así, podíamos explicar el universo, una cosa totalmente novedosa e inédita. Y realmente tenía razón, es el lenguaje de la naturaleza. Algo fascinante el pensamiento de este personaje. Tipo evidentemente notable, al cual la civilización le debe muchísimo, digamos, a él, por supuesto, y a todo lo que siguió en adelante. Cuando uno ve una computadora, un televisor con LED o 4K o cosas interesantes de la tecnología, innumerables cuestiones interesantes, tenemos que saber que prácticamente ahí podremos marcar un comienzo. Acá se nos presenta un problema, es dónde comenzar, dónde poner una línea de inicio. Uno dice, siempre puedo ir un poco para atrás, o el inicio es un poco vago. Siempre es así, nos pasa esto, y a veces podemos ser injustos cuando ponemos un inicio y decimos, bueno, acá empezó todo, y nos olvidamos de lo anterior. En ese aspecto quiero ser claro, yo estoy marcando un inicio aquí, porque históricamente hablando es hacia donde llegamos, hacia donde la historia nos pone. Esto no desprecia nada. Si no hubieran existido los egipcios y no hubiera estado Tales también, como un gran matemático y también filósofo, nada de esto hubiera seguido. Siempre se necesita ir hacia atrás. Pero también nosotros, desde el punto de vista académico y del conocimiento, necesitamos ir trazando líneas, pero por supuesto realizando las aclaraciones pertinentes para que no tengamos o no haya confusiones en este aspecto. Más, estamos hablando hace 2600 años más o menos, entonces estamos hablando hace mucho tiempo, y la historia está un poco difusa en todas esas épocas, qué es lo que pasó. Mucho de esto es tradición oral que se fue pasando, a otros le escribieron, y lo que los historiadores lograron encontrar. Entonces este sería básicamente un inicio de Pitágoras, uno de los discípulos de él. Después vamos a hablar un poco quién era y vamos a dar más detalles. Descubrió algo que era muy peligroso en su tiempo, que eran los números irracionales, aquellos que no se pueden poner, como la división de dos números enteros. Son números, digamos así, para la mayoría, si no sabes, que no hay un periodo, después de la coma, digamos, no hay un periodo determinado, hay una secuencia ciertamente, o no tanto, pero aleatoria, que todavía no ha sido muy bien comprendida, ni mucho menos. Tenemos también el número pi, pero este personaje descubrió la raíz de 2, y justo le daba la raíz de 2 cuando tenía un triángulo con los dos lados 1 y 1, y ahí cuando lo sumaba y después sacaba la raíz, le salía un número irracional. Tuvo consecuencias inclusive en su vida todo esto.
Bueno, esto como para comenzar y para ir un poco calentando en el pensamiento de la civilización, y creo que la mejor manera de comenzar ha sido, y voy a continuar un poco más contando algunas anécdotas personales de Pitágoras. También se dice, la ley dice, que él fue el primero que usó el término filósofo, y el término filósofo en un sentido vago, digámoslo así, como una definición de aquella persona que está interesada en muchos aspectos, pero que digamos que no se especializa en nada, en ninguno en especial. Eso él lo llamó filósofo por primera vez aparentemente, aunque como ya dije, todas estas cosas pueden ser refutadas de alguna forma, pero de una forma u otra, por ahí es donde vamos. Bueno, ya voy a preparar la segunda parte sobre este grandioso personaje de la civilización. Muchas gracias.